Bienvenidos a Barman in Red. Espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer el cóctel Margarita el Deseo. A ver qué os parece. Os va a parecer bien porque está muy rico. Vamos a ribetear un vaso bajo con sal negra, ¿vale? Un poquito de sal negra. Si no tenéis sal negra, tenéis un vídeo cómo hacer la sal de colores, que es muy fácil. Y si no, lo hacéis con sal normal y corriente, ¿vale? No hay problema. En Barman y Red nunca hay problema, ¿eh? Que las cosas son fáciles de hacer. Venga, ribetear con una limita, la mitad de un vaso, ¿vale? La mitad, ¿eh? Para el que no quiera beber por la sal, que tenga opción de beber por el otro lado, ¿vale? Ahí, impregnáis un poquito, por ahí. Por ahí. Y nos hacemos un ribeteadito ahí muy cookie, ¿vale? Venga, ribeteáis ahí un poquito y ya está, lo dejamos aquí. Lo apartamos, quitamos esto, que necesitamos una coctelera. Venga, vamos a echarle unos hielitos. Unos hielos por aquí. Ahí. Y vamos a empezar a echarle ingredientes. ¿Qué nos va a llevar? Mirad, nos lleva de jalapeño o chile. Yo le voy a echar jalapeño, ¿vale? Echáis 3 trocitos pequeñitos. Bueno, hombre, si os gusta muy picante, echarle más cada uno, ¿vale? Si no, hay 3 trocitos. Con eso ya no vale. Permiso, voy a quitarlo por aquí. Lo voy a poner, si no luego tengo muchas cosas. Vamos a empezar, mirad. Lleva 1 onza de míser de margarita, ¿vale? El casero que hemos hecho, ¿eh? Tenéis el vídeo cómo hacerlo. Que aquí lleva el toque cítrico y dulce, ¿vale? 1 onza, 30 mililitros de míser de margaritas, el casero, el nuestro, el de Barman in Red. 1 onza de jugo de naranja, 30 mililitros, por ahí. 1 onza de jugo de mango, 30 mililitros. Jugo de mango. Nos lleva un triple seco, un licor de naranja, que nos lleva 3/4 de onza, que son 22 mililitros de triple seco, licor de naranja. Nos vamos con un tequila reposado, 1,5 onzas, que son 45 mililitros, 1,5 onzas. 45 mililitros. Mirad qué facilito, ¿eh? Vamos, en nada nos hemos hecho una margarita espectacular. Quitamos. Y ahí la voy a abrir entera, ¿vale? Esto a lavar. ¿Por qué? Porque he echado el jalapeño, no vaya a ser que caiga alguna rodajita o algo, ¿eh? O sea, que poner ahí, agarrar un colador, coger un coladorcito de estos, aquí. Venga, unos hielitos. Aquí. Esperar que se me han quedado aquí ahora. Venga, vamos a echarle un par de hielos. Ahí, puni. Y esperarle. Le voy a dar la vuelta que si no me sobresale, y no me sobresale mucho. Ahí, justito. Venga, vamos a echar la mezcla. Por ahí. Echamos la mezcla. A mí es que me gusta así fresquito, ¿eh? Y ahí. Mirad. Qué cosa más fácil y más bonita de hacer. Margarita el Deseo. Espero que guste. Ahora nos vamos con la receta Amanecer Rojo. A ver qué os parece. 8 o 10 frambuesas, ¿vale? Por ahí, al vaso de la coctelera. Esto fuera, con permiso. Un jugo de limón que nos va a llevar
una onza de jugo de limón, una onza, 30 mililitros, oncita, ¡ay! 30 mililitros, un mortero, aplastáis las frambuesas. La frambuesita se aplasta muy bien, es muy blandita. Ahí, venga, vamos a sacarle bien el juguillo. Pues ya lo tenemos. Ahí. Le echamos unos hielos, por ahí unos hielitos y más cositas que nos lleva. Pues nos va a llevar de tequila, le voy a echar el tequilita ahora. Onza y media, un tequila blanco, onza y media, 45 mililitros de tequila blanco. Onza y media, ahí. Nos lleva un sirope de agave, ¿vale? Un sirope de agave que nos lleva una onza. De sirope de agave, una oncita, 30 mililitros, ahí. Y vamos a darle un agitado con mucho cariño. Por ahí. Mirad qué ingredientes más sencillitos, ¿eh? Ingredientes muy sencillos. Venga, vamos a quitarle todo. Ahí. Que le vamos a poner un colador. Una copa de cóctel, ahí bien fresquita, si podéis, del frigo. Bien fresquita. Por ahí, colador, ¿eh? ¿Vale? Echáis la mezcla. Mirad qué cosa más rica. Ahí. Esto fuera. Esto fuera. Por aquí, con vuestro permiso. Cogéis un vino espumoso, un cava, un champán, un prosecco, ¿vale? El que os guste a vosotros. Ahí, yo voy a usar un cava, venga. Y termináis de rellenar entre 2 y 3 oncitas. Mirad, cosa más rica, ¿eh? Más bonita y más sencillita de hacer, no tiene ningún secreto. Lo voy a adornar con unas frambuesitas. Ahí, en un momento nos hacemos un cóctel muy rico. Amanecer rojo. Y ahora nos vamos con el cóctel clavadita. Muy bueno. Venga, muy bueno. El nombre es muy bueno. Clavadita. Joder. Hielos a la coctelera. Vamos a echarle cositas. Venga, vamos a echarle cositas. ¿Qué nos lleva? Un jarabe de azúcar. Le vamos a echar, ya sabéis que son 2 de azúcar por 1 de agua. Calentáis, deshacéis, dejáis enfriar y tenéis un jarabe de azúcar espectacular. Media onza, 15 mililitros de jarabe de azúcar. Jugo de limón, media onza, 15 mililitros de jugo de limón. Ahí. Un jugo de arándanos, un cuarto de onza, que son 8 mililitros. Un cuartito de onza, un poquito de jugo de arándanos. Por ahí. Luego nos vamos con un jugo de piña que nos lleva 1 onza, 30 mililitros de jugo de piña. Un licor 43, si no tenéis un licor 43, pues cualquier licor con un toquecito dulce que tengáis, ¿vale? Un licor 43, media onza, por ahí. Y un tequila reposado nos lleva onza y media, 45 mililitros de tequila reposado, onza y media, 45 mililitros por ahí. Cerramos, le damos un agitadito. Venga, vamos a por ello. Un vaso bajo. Ahí lo veis bien, sí.
sale unos hielines. Hielito por aquí. Y otro por ahí. Voy a girar un poquito. A ver. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a hacer bien las cosas. Ahí. Para que nos entre mejor. Venga. Ahí. Que no cuesta trabajo. Rico, rico, rico. Le voy a poner unos arándanos, ¿vale? Vosotros lo decoráis con, bueno, pues con lo que os dé la gana. Vamos, con lo que le va el arándano, que eso que tengáis por ahí. Pues ahí tenéis. Clavadita, muy rico, muy sencillito de hacer. Bueno, los tres son fáciles de hacer, no tienen secreto, los cócteles son muy fáciles. Ponéis y los sacáis enseguida. Acordaros, suscribiros al canal para apoyarlo. Libros para Magin y sobre todo, y lo más importante, ser felices. ¡Chao!